Seguramente has visto ese TikTok viral que cuenta la historia de Eratóstenes, el filósofo griego que vivía en Alejandría y que logró medir la circunferencia de la Tierra. Todo comenzó con un dato curioso. Durante el solsticio de verano, en la ciudad egipcia de Siena, ocurría algo extraordinario al mediodía. Los obeliscos no proyectaban sombra y la luz del sol llegaba directamente al fondo de los pozos. Sin embargo, en Alejandría, donde vivía Eratóstenes, a esa misma hora del día las sombras persistían. El filósofo griego razonó que esto solo podría explicarse si la Tierra era redonda y no plana, y en consecuencia los rayos solares llegaban en distintos ángulos a cada ciudad. Pero no se conformó con esa conclusión. Quiso calcular qué tan grande era este planeta esférico. Según la leyenda, envió a un sirviente a contar los pasos mientras caminaba entre Siena y Alejandría, para así medir la distancia entre ambas ciudades, que era de 5.000 estadios. Y durante el mediodía del solsticio de verano, Eratóstenes también midió la altura de un obelisco y la longitud de su sombra en Alejandría. Con estos dos datos, calculó que las dos ciudades estaban separadas por un ángulo de 7.2 grados de latitud, lo que le permitió estimar que la circunferencia de la Tierra era de aproximadamente 250.000 estadios. El estadio es una medida antigua, pero si la traducimos a unidades modernas, suponiendo que un estadio equivale a 160 metros, la circunferencia terrestre que él calculó sería de 40.000 kilómetros. ¡Bravo Eratóstenes! Su cálculo fue casi exacto, ya que hoy en día sabemos que la circunferencia de la Tierra es 40.076 kilómetros, o 40.008 kilómetros, dependiendo de la dirección en la que se mida. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues hoy sabemos que la Tierra no es una esfera perfecta, sino un esferoide, achatado en los polos y ensanchado en la línea ecuatorial. Y la historia de cómo se descubrió la verdadera forma de nuestro planeta es fascinante, y hoy la contaré enfocándome en uno de los primeros científicos de Sudamérica, Pedro Vicente Maldonado, cuyo nombre quedaría ligado para siempre al país que ayudó a cartografiar, Ecuador. Empecemos por el principio. ¿Para qué sirve medir el diámetro de la Tierra? Más allá del amor al conocimiento que inspiró a varios científicos de la época clásica como Eratóstenes, conocer la forma y las dimensiones exactas de nuestro planeta es una necesidad de la vida moderna. Nuestros satélites dependen de ello y nos beneficiamos de esto día a día al usar el GPS, por ejemplo. También nuestras telecomunicaciones lo requieren. Los ingenieros, por ejemplo, deben calcular la longitud de cables submarinos que conectan dos partes del planeta, y ese cable no sigue una línea recta, sino la curvatura de la Tierra. Pero incluso antes de que existieran las telecomunicaciones, ya había beneficios en conocer las dimensiones de nuestro planeta. Tal vez no para la gente común y corriente, pero sí para reyes y generales. Para los gobernantes de aquel entonces era crucial conocer la verdadera extensión de su reino, no solo para evitar conflictos con otros monarcas vecinos, o para estimar, por ejemplo, el tiempo que debían marchar sus tropas para llegar al frente de batalla, sino también porque conocer la verdadera extensión de su reino les permitía calcular cuánto podían recaudar en impuestos de sus ciudadanos. Estas necesidades se vuelven aún más importantes si el país en cuestión es grande. Supongamos, por ejemplo, un imperio que abarca 3 continentes, como el Imperio Español. Sin embargo, aunque España fue una de las potencias más grandes del siglo XVIII, la corona española no hizo mucho por obtener mapas precisos de su vasto territorio. Los mayores esfuerzos en el campo de la cartografía vinieron de sus vecinos y también rivales, Francia e Inglaterra. En Francia, por ejemplo, el rey Luis XIV era un patrono de las artes y las ciencias, y encargó al astrónomo y matemático Giovanni Cassini la creación de un mapa completo de su reino. La tarea fue tan ambiciosa que Cassini no pudo completarla solo. Lo asistieron sus hijos y nietos, quienes continuaron el proyecto incluso después de su muerte. En total, 4 generaciones de Cassinis trabajaron en lo que sería el primer mapa topográfico moderno de Francia.
Utilizaron el método de triangulación geodésica, midiendo ángulos entre puntos altos, como obeliscos, torres o colinas, con instrumentos como cuadrantes y teodolitos, creando una red de triángulos que cubría todo el territorio de Francia. Además del encargo cartográfico, Cassini se esmeró en analizar sus datos, encontrando un hallazgo inesperado. De las mediciones que él y su hijo Jacques realizaron, Cassini observó que era posible estimar el arco meridiano en Francia, tal como lo había hecho Eratóstenes tantos siglos atrás. Al igual que Eratóstenes, Cassini midió las distancias entre dos ciudades que se encontraban cerca del mismo meridiano, Malvoisin y Sourdon, villas próximas a París y Amiens. Y sus resultados, además de calcular la circunferencia terrestre, sugerían que la Tierra no era perfectamente esférica, sino que estaba alargada en los polos. Mientras tanto, en Inglaterra, Isaac Newton trabajaba en su obra magna, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, o Principia Mathematica solamente. Aplicando su teoría de la gravedad, argumentó lo contrario. La Tierra no era alargada en los polos, sino achatada. Según Newton, la rotación terrestre generaba una fuerza centrífuga que ensanchaba el planeta en el ecuador. Predijo además que la gravedad sería ligeramente menor en la zona ecuatorial que en los polos. Sin embargo, Newton solo formulaba predicciones. Su teoría necesitaba ser verificada o falsificada con observaciones experimentales, y esas no tardaron en llegar. Geodestas como Jean Richer y Neville Maskelyne midieron variaciones en el periodo de oscilación de un péndulo, observando que estos se movían más lentamente cerca del ecuador que en París. Por su parte, Christian Huygens explicó teóricamente esta variación. Demostró que el periodo de un péndulo depende de la gravedad local. Como esta gravedad es menor en el ecuador debido a la fuerza centrífuga y al abultamiento terrestre, el péndulo oscila más lento, validando así las mediciones empíricas de Richer y otros. Estos hallazgos eran justo la evidencia que la teoría de Newton necesitaba. Todo esto ocurría en una época en la que las naciones no solo competían con sus ejércitos, sino también competían por producir los mejores artistas, las mejores cosechas y también los mejores científicos. Esta discrepancia entre teorías, entre dos científicos, entre Francia e Inglaterra, se convirtió en una cuestión de orgullo nacional y de honor para las respectivas coronas. Con plena confianza en Cassini y buscando refutar la teoría de Newton, la Academia de Ciencias de París recomendó hacer lo que todo buen científico haría: obtener más evidencia, recopilar más datos y analizarlos, para decidir cuál teoría describía mejor la realidad. Así, convencieron al rey de financiar 2 expediciones geodésicas con este propósito. La primera sería a Suecia, para medir un arco meridiano cerca del Polo Norte. La segunda a Quito, liderada por Charles-Marie de la Condamine, Pierre Bouguer y Louis Godin. Tenía como objetivo medir otro arco meridiano, esta vez cerca de la línea equinoccial. Los resultados de estos experimentos decidirían qué teoría era la correcta. Si la Tierra fuera una esfera perfecta, los arcos de 1 grado deberían medir lo mismo en cualquier latitud, mientras que si uno de los 2 arcos medía menos que el otro, sería porque la Tierra estaba alargada en esa dirección. Estas 2 misiones contrastaban profundamente. La misión a Laponia, en Suecia, contó con un fuerte respaldo institucional. La corona sueca y universidades locales facilitaron logística, guías y recursos. Suecia ya integraba la ciencia moderna en su cultura académica. En cambio, la misión a Quito enfrentó enormes obstáculos. Las colonias españolas priorizaban estudios teológicos y jurídicos controlados por la Iglesia y la corona, mientras que las ciencias exactas eran vistas con recelo, asociadas a herejías e incluso al espionaje. Hasta las autoridades coloniales españolas sospechaban que los franceses buscaban mapear territorios con fines imperialistas. El modelo colonial español suprimía el desarrollo científico autónomo para mantener el control, mientras que Suecia, como Estado-nación europeo, promovía el conocimiento como herramienta de progreso. Esto obligó a la misión en Quito a superar no solo desafíos geográficos, sino también prejuicios y abandono institucional. Pero incluso en medio de este abandono,
la Condamine y sus colaboradores encontraron un gran aliado en tierras quiteñas, Pedro Vicente Maldonado. Pedro Vicente Maldonado nació en Riobamba, en el seno de una familia aristocrática, lo que le garantizó la mejor educación disponible en esta parte de América. Estudió con los jesuitas en Riobamba y Quito, donde tuvo acceso a una formación más avanzada que el promedio. Fue gracias a la Compañía de Jesús y sus bibliotecas que Maldonado heredó su amor por el conocimiento y las ciencias naturales. Pero aún siendo de una familia de buenos recursos, Maldonado no pudo continuar con su educación en las ciencias, ya que las únicas universidades en Quito en esa época eran la Universidad de San Gregorio Magno y la Universidad Santo Tomás de Aquino. Y mientras en Europa la revolución científica avanzaba con fuerza, las universidades en Sudamérica seguían un modelo medieval. Nos enseñaban las ciencias exactas como matemáticas, astronomía o física. Los títulos eran de filosofía escolástica, teología y derecho. ¿Por qué? Porque el modelo colonial español estaba enfocado en extraer recursos y enviarlos a la metrópoli de la manera más eficiente posible. Por ende, las universidades formaban clérigos, abogados y burócratas, no científicos. Además, a diferencia de Europa, que había vivido el protestantismo y la Ilustración, América permanecía bajo un control ideológico más rígido. La corona española y la Iglesia católica evitaban la expansión de ideas que pudieran desafiar su autoridad. Después de todo, un pueblo educado en ciencias y filosofía moderna podía cuestionar el orden establecido. En ese contexto, Maldonado obtuvo su título de maestro en 1721, en la Universidad de San Gregorio. A pesar del atraso institucional, los jesuitas mantenían el mejor archivo científico de la colonia. Tenían libros de astronomía, geometría, mapas europeos, etc. Maldonado aprovechó esto, y con curiosidad, disciplina y sus recursos personales, Maldonado fue un autodidacta. Aprendió de los libros matemáticas, navegación, cartografía, complementando su formación con viajes, con contactos internacionales y libros importados. Su pasión por la geografía se volvió definitiva cuando, acompañando misiones jesuitas a la selva amazónica, elaboró el primer mapa de la ruta entre Baños y Canelos. Esa experiencia lo preparó para un proyecto aún más ambicioso, conectar Quito con la costa de Esmeraldas. En ese entonces, el comercio de la capital debía pasar por el puerto de Guayaquil, pero Maldonado vislumbró una ruta más directa, que fomentaría el desarrollo de un nuevo puerto en Esmeraldas y una conexión más rápida entre la sierra y el Océano Pacífico. Trabajó en la construcción de esta vía, parte por tierra, parte por río, cuando fue nombrado gobernador de Esmeraldas. Desde Cotocollao abrió en el suelo de la selva tropical un camino de tierra, y en la confluencia de los ríos Caoní y Silanche, donde terminaba el camino terrestre, fundó el llamado Puerto de Quito, cerca de lo que hoy conocemos como Puerto Quito. El cronista González Suárez lo describe así: vestido como todos los demás peones, descalzo, se lo veía empapado de sudor, haciendo descuajar la selva para tender el hilo conductor que delineaba el camino. A los 7 años de un trabajo constante, la obra estaba acabada y el camino de herradura abierto, desde el pueblo de Cotocollao hasta el embarcadero en el río Santiago. Este fue el Maldonado que encontró la misión geodésica francesa al llegar a Quito. Un hombre, no solo con conocimientos científicos, sino con experiencia en el trabajo de campo y profundo entendimiento del territorio. Él los recibió con los brazos abiertos y puso a disposición de los científicos su tiempo, recursos y apoyo personal. Para la misión geodésica, Maldonado no fue un simple asistente local, sino un colaborador clave, científico, logista y financista. Su obra, en la que Maldonado seguía trabajando, el Plano de la provincia de Quito, fue esencial para planificar los experimentos y establecer puntos de triangulación entre los volcanes andinos. Fue también él quien convenció a los franceses de usar pequeñas pirámides, en lugar de obeliscos como marcadores geodésicos, y supervisó su construcción, financiada en parte con su propio dinero. Uno de sus experimentos independientes fue en astronomía, donde estudió la refracción atmosférica en los Andes.
Maldonado fue de los primeros en notar que ésta era mayor que en Europa, un dato apenas mencionado en las memorias oficiales de la misión y no publicado por Maldonado, pues en el contexto colonial los criollos rara vez publicaban en Europa y la corona no fomentaba la divulgación científica local. Además de su labor científica, Maldonado fue un verdadero benefactor de la misión. Actuó como intermediario ante las autoridades coloniales, evitando la detención de los franceses, calmando las sospechas de espionaje y explicando a las autoridades y pobladores locales que los sofisticados instrumentos que se usaban no eran brujería. También intercedió ante comunidades indígenas, ganándose su colaboración gracias a su reputación de trato y pago justo. Incluso el Camino de Esmeraldas fue de gran ayuda para transportar a los científicos y sus instrumentos de la costa a las montañas. Finalmente, tras el éxito de las misiones geodésicas, una en Suecia y otra en Quito, se resolvió el debate iniciado por Cassini y Newton. La misión en Suecia midió que 1 grado de latitud cerca del Polo Norte equivalía a 57.437 toises. Y la misión en Quito midió que 1 grado de latitud cerca del Ecuador eran 56.753 toises. La Tierra no era una esfera perfecta, sino un esferoide oblato, achatado en los polos y ensanchado en el Ecuador, tal como lo predijo Newton. Aunque las misiones habían empezado como una competencia para probar la veracidad de la teoría francesa, y a pesar de que se ratificó que el inglés Newton acertó teóricamente, la victoria se la adjudicó Francia, ya que con el esfuerzo de su academia se realizaron las expediciones, se obtuvo los datos y se difundió los resultados. La ciencia francesa ganó prestigio internacional. Académicos franceses fueron invitados a liderar instituciones en toda Europa y el francés se convirtió en el idioma principal de la ciencia, la nueva lengua franca del conocimiento. Tras tantos años de contribuciones científicas, Pedro Vicente Maldonado entabló una amistad cercana con el jefe de la misión geodésica, Charles Marie de la Condamine. En sus cartas a Francia, la Condamine lo llamaba nuestro sabio criollo e indispensable. Esta amistad los motivó a emprender un último viaje juntos a través del río Amazonas, después del cual Maldonado pretendía continuar hasta Europa. Durante esta travesía compartieron notas entre ellos, colaboraron científicamente una vez más, reforzaron sus mapas y manuscritos y acordaron reencontrarse en París. Maldonado llegó a España con el sueño de publicar su obra magna, El Plano de la provincia de Quito. Un trabajo no solo lleno de la rigurosidad científica que lo caracterizaba, en el que había usado datos recolectados con los instrumentos de la misión, sino también nutrido del conocimiento etnográfico, histórico y cultural que obtuvo explorando la región y dialogando con su gente. El mapa incluía leyendas ilustrativas, datos históricos, información sobre caminos, límites territoriales y observaciones sociales y geográficas. Fue bien recibido en España, tanto por su linaje aristocrático como por su servicio a la corona como gobernador de Esmeraldas. El rey Fernando VI lo colmó de honores y le asignó un sueldo anual de 4.600 pesos por su cargo. Según las fuentes históricas, el rey también financió la construcción de las placas en relieve necesarias para publicar el mapa de Maldonado. Él continuó su viaje cultural por Europa y llegó en 1747 a París, donde se reencontró con la Condamine, quien había llegado 2 años antes. El francés lo recibió con afecto, lo agasajó y lo presentó en la Academia de Ciencias, donde Maldonado fue nombrado miembro honorario y corresponsal científico el 24 de marzo, un privilegio nunca antes otorgado a un colono americano. A pesar de estar lejos de su tierra, Maldonado nunca la olvidó. En Europa se dedicó a adquirir maquinaria e instrumentos para continuar su proyecto de desarrollo e industrialización en Esmeraldas. Continuando su viaje, llegó a Londres, donde también fue bien recibido por la Royal Society, que observaron con agrado cuando Maldonado presentó su obra y observaciones.
La sociedad había fijado una fecha para decidir si le otorgarían el título de corresponsal científico, pero una enfermedad repentina lo sorprendió. Maldonado falleció antes de esta elección y antes de ver publicada su gran obra. Post-mortem, su amigo Lacondamine supervisó la finalización de las 4 placas en relieve del plano de la provincia de Quito, así como la publicación de los primeros ejemplares. El primero de ellos fue presentado directamente a la Academia de Ciencias francesa. La ausencia de Maldonado se sintió profundamente en Esmeraldas. Tras su muerte, su familia fue removida del gobierno de la provincia, y el camino de Quito a la costa, en cuya construcción tanto había trabajado, cayó en el olvido. Los nuevos gobernadores alegaban que ese camino solo favorecía a los contrabandistas, y tras la falta de mantenimiento, la selva reclamó su trazado. La obra de Maldonado alcanzó una relevancia mucho mayor de la que se preveía, no solo por ser la primera en mostrar las tierras de esta provincia colonial como una entidad unificada con su identidad propia, sino también por su exactitud inédita. Su plano de la provincia de Quito fue, durante casi 2 siglos, el mapa más preciso de la región. Fue la base cartográfica con la que se planificaron muchas de las gestas libertarias en la búsqueda de la independencia de América. Tras estas gestas y luego de la disolución de la Gran Colombia, el país que Maldonado recurrió, estudió y trazó en su mapa adoptaría un nuevo nombre. Un nombre que recuerda su posición en el planeta, cruzado por la línea equinoccial, la misma que los franceses habían venido a estudiar y que Maldonado usó como eje de su obra. Ese país sería bautizado como Ecuador. Esta puede ser quizá la herencia más duradera de Maldonado. La historia de Pedro Vicente Maldonado es también un espejo del Ecuador contemporáneo, un país donde el desarrollo científico sigue siendo relegado por intereses políticos, donde la educación universitaria muchas veces se enfoca más en formar funcionarios que científicos, donde quienes intentan hacer ciencia se ven atados por la falta de financiamiento. Es cierto que las acusaciones de herejía y brujería han desaparecido, pero han sido reemplazadas por nuevas formas de censura y sospecha. Hoy, los científicos ecuatorianos enfrentan acusaciones de conspiraciones oscuras, desacreditación de su trabajo y hasta juicios penales cuando colaboran con gobiernos de turno que no son afines a corrientes políticas dominantes. Estos casos se han vuelto más visibles desde la crisis sanitaria de 2020. La resiliencia de Maldonado es la misma resiliencia que hoy define a muchos científicos ecuatorianos, quienes hacen ciencia de talla mundial a pesar de las adversidades, no gracias a ellas, quienes se forman de manera autodidacta en un sistema que muchas veces los ignora, quienes incluso se autofinancian con tal de poder mostrar sus contribuciones al panorama global. Quiero terminar con un mensaje alegre. Décadas después de la muerte de Maldonado, la Revolución Francesa impulsaría la creación de un sistema internacional de pesos y medidas. Para la dimensión de la longitud, la unidad elegida fue el metro, definido originalmente como la 10.000.000ª parte del cuarto de circunferencia terrestre medida precisamente en el Ecuador. El diámetro equinoccial que Maldonado ayudó a medir fue la base para definir el metro que usamos hoy en todos los aspectos de nuestra vida. Es la unidad con la que medimos la altura de una montaña, la distancia entre ciudades o el tamaño de una célula bajo el microscopio. Es la misma unidad con la que hoy, siglos después, comparamos los cálculos de Eratóstenes. Esa es la huella de Maldonado, una contribución tan precisa, tan valiosa y tan duradera que aún hoy mide nuestro mundo.